gentes que lo escuchaban. Evangelio según San Lucas. Capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. Amén. Algo poderoso que el Señor Jesús trajo a la gente, y hasta el día de hoy este hermoso mensaje sigue bendiciendo almas y corazones, porque esta es la palabra de Dios, hermano, la palabra viva, la que, hermanos, si la recibimos, si abrimos nuestro corazón, ella nos bendecirá, ella alumbrará nuestro camino. Aleluya. Decía el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, hermanos, conocer, hermano, lo glorioso de Dios. Versículo 11 de Lucas 15 dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aleluya. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aleluya. Hasta ahí, hermanos, solamente. Incline su rostro, vamos a orar a Dios. Padre, gracias por este hermoso día, Señor. Amamos tu presencia bendita, Señor. Amamos tu presencia bendita en nuestros medios. Tú has prometido, Señor, aleluya, que tú estarás en medio de aquellos que te alaban en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, por este espíritu glorioso en este día, bendiciendo nuestras vidas y nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos aquí presentes. Bendice a aquellos que no pudieron estar. Tú conoces las causas. Ayúdeles a vencer, Señor. Si están enfermos, sánales, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, y ellos puedan, Señor, venir a tu casa bendita de oración. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Y te damos a ti toda honra y gloria. Unge mis labios, y el corazón de tu pueblo, Señor, esté listo, abierto para recibir tu palabra bendita, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gracias a Dios por mis hermanos ceniceros que con tanto amor nos han invitado, hermano, para compartir palabra con ustedes. Aleluya, es un gozo estar aquí, hermano, recibir la bendición de Dios juntos. Amén, aleluya. Qué bueno, hermano, que nos dimos tiempo y lugar para estar en la casa de Dios. Aleluya. El Señor Jesús habló algo real que pasaba en ese tiempo, hermano. Habló acerca de el padre de la familia. Aleluya. Y comenzó a decirle, era un padre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Hermano, lo correcto de recibir una herencia es cuando el padre fallece, cuando los padres ya no están. La herencia queda para los hijos, es la heredad de los hijos. Pero en esta ocasión el hijo le dijo: yo no quiero esperar hasta que tú te mueras, yo quiero mi herencia. Aleluya. Qué tremendo, hermano, cuando la
terquedad y el no respeto viene, hermano, a veces en la temprana edad de los hijos. En muchas ocasiones a los 12 años ya la rebeldía comienza, hermano, en los hijos. Aleluya. Muchos de los que somos padres nos damos cuenta y sabemos que así es. Aleluya. La rebeldía, hermanos, es algo horrible, algo tremendo, hermano, que trae tristeza al corazón de la madre, trae tristeza al corazón del padre, trae, hermano, problemas a la familia. Aleluya. Y hermano, este padre que Jesús estaba hablando, según la palabra de Dios, según el mensaje de Jesucristo, era un padre amoroso. Porque la Biblia no dice que lo agarró a golpes, aunque la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo se levanta temprano para corregirlo. Y esto es que no tienes que madrugar a las 5 de la mañana para agarrarlo a garrotazos ni a escobazos, sino, hermano, que hay palabras para poder hablarle a los hijos. Dios nos dé entendimiento, Dios nos dé sabiduría para gobernar nuestros hijos, hermano. Vuelvo a repetir, la adolescencia es el tiempo, hermano, en que a veces más problemas dan a los padres, los hijos. Pero qué bueno, hermano, que estamos en este día en la casa de Dios, escuchando su palabra bendita. Aleluya. Volvemos a decir, Dios nos dé sabiduría para poder gobernar a nuestros hijos con amor, hermano, con amor. Se gana mucho terreno cuando lo hacemos con amor. Los golpes, hermano, a veces endurecen más el corazón de los hijos. Yo me acuerdo, hermano, que mi padre nos amonestaba. Aleluya. Y era muy raro que él se quitara el cinto para corregirnos. Casi siempre nos sentaba y él se sentaba enfrente de nosotros y nos hablaba, hermano, unas palabras de verdad, palabras fuertes, hermano. Aleluya. Que a veces preferíamos que nos hubiera golpeado 2, 3 cintazos que nos hablara tan duro como nos hablaba. Pero, hermano, cuando ya crecimos, cuando ya fuimos grandes, mayores, nos dimos cuenta de que nuestro padre tenía razón. Y hoy en día sigo diciendo, gracias a Dios por mi padre que me supo aconsejar, hermano. Yo tenía amistades en el mundo y mi padre me decía, ten cuidado con las amistades que tienes, porque ellos te llevan al mal. Todo lo que tus amigos desean es llevarte a hacer lo malo. Y después viene el castigo, viene destrucción, viene el dolor, viene la amargura, viene el llanto y viene también la cárcel. Yo me acuerdo de los consejos de mi padre, hermano, y doy gracias a Dios porque él fue un padre estricto con nosotros. Fuimos 3 hombres y 3 mujeres en la familia. Y él, hermano, estaba al pendiente de todos nosotros. Aleluya. Y hasta el día de hoy, mis hermanos y mis hermanas siguen sirviendo a Dios con todo su corazón. Uno de ellos tomó el pastorado cuando mi padre pasó a estar con el Señor. Él fue el pastor de la iglesia madre. Aleluya. Después. Y así, hermano, Dios sigue viviendo en nuestros corazones y dando gracias a Dios por nuestro Padre que nos alentó. Aleluya. Pero lo más hermoso que nos dio ejemplo el servir a Dios. Vuelvo a repetir, él era un hombre, hermano, de fe, un hombre poderoso en fe. Aleluya. En muchas ocasiones, a veces hasta en la calle, cuando él andaba buscando las almas, se encontraba a veces hermanos con problemas y le decían, pastor, aquí, qué bueno que lo miro aquí, ore por mí. Y oraba por ellos, hermano, y Dios hacía algo. En cierta ocasión, una mujer llorando se lo encontró en la calle y le dijo, pastor, mi niña se está muriendo. Dijo, a ver, permítame, la tomó en sus brazos y dijo, esta niña, él entre sí, dijo, esta niña está fría, su cuerpo ya. Pero él la levantó
la levantó en alto, oró a Dios y sintió en sus manos, hermano, el calor del cuerpecito de la niña. Dios obró un milagro ahí en la calle, ahí mismo en la calle. Y se la entregó a su madre. Digo, ten, hermana, acuérdate que al Dios que servimos es un Dios poderoso. Aquella mujer no supo qué decir con tantas lágrimas que salían de sus ojos. Aleluya. Dios respalda la fe de sus hijos. Dios se alegra en ver el servicio, hermano, de sus hijos, de sus hijas. Dios se agrada, hermano, de ver en verdad cómo le amamos y cómo le servimos. Aleluya. Dijimos que este joven, hermano, le habló a su padre y le dijo: yo quiero mi dinero, me voy de esta casa, ya no aguanto este lugar, me fastidia, yo quiero conocer el mundo, dame mi herencia que me corresponde. Y dice la Biblia que en no muchos días el padre le dio su herencia. Su hijo salió, hermano, tan contento porque iba a conocer el mundo. Aleluya. En la ley de Moisés, hermano, ordenó la muerte de todo el que maldijera a su padre. Todo hijo que maldijera a su padre o a su madre, hermano, la ley decía que debía de ser muerto. Libro de Éxodo, el capítulo 21. Vamos a darle lectura, hermano, para que escuche. Éxodo 21, el versículo 15 y el versículo 17. Dice el versículo 15: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Versículo 17: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Esta era la ley, hermano, de Dios para el pueblo de Israel. Aquellos hijos, hermano, que tenían en poco la autoridad del padre o que los aborrecían, los llevaban delante, hermano, de la ley, y, hermano, eran muertos a pedradas. Esa fue la ley que Dios dejó al pueblo de Israel, y por esa ley, hermano, se regían. Pero aquí vemos un padre amoroso, hermano, que prefirió dejar que su hijo tuviera una experiencia especial él mismo. Aleluya. Cuidado, hermano, cuando hacemos decisiones, aleluya, que no están bajo la voluntad de Dios. Cuidado, hermano, cuando menospreciamos la corrección de nuestros padres. Jóvenes, Dios está viendo todo desde el cielo. Mira nuestra actitud, aleluya. Mira nuestra obediencia a nuestros padres, aleluya. Y la Biblia dice que el que obedeciere a sus padres y los amare, largos días le esperarán. Días de bendición, hermano. Aleluya. Porque es de Dios. Es un consejo que Dios siempre apoya y lo bendecirá, hermano. Aleluya. En esta parábola el Señor enseña que una vida de pecado y egoísmo en su sentido más profundo es una separación de amor. Aleluya. Este hijo terco no se dio cuenta que estaba hiriendo a su padre con aquellas palabras. Me voy de esta casa, ya no aguanto el vivir aquí, quiero ser libre. Aleluya. Pero, hermano, allá afuera no hay compasión como la hay en el hogar, cerca de nuestros padres. Allá afuera, hermano, hay dolor y sufrimiento. No hay quien se conmueva de una persona. Allá solamente hay muerte y destrucción, vicios que destruyen tu vida y tu cuerpo físico también.
pura perdición, hermano. Aleluya. Pero el enemigo logra, hermano, introducir en la mente de las jóvenes: allá va a estar mejor, allá te va a ir bien, allá nunca te van a faltar amigos. Sí, hermano, pero el diablo, hermano, nunca duerme. Siempre anda, hermano, atacando. Y cuanto más cuando son jóvenes. Aleluya. Por eso es muy bueno entregar nuestra vida al Señor aún desde nuestra juventud. Yo he oído testimonios, hermano, de hermanos ya de mucha edad avanzada en la iglesia, y cuando testifican están llorando delante de Dios y dicen: lamento el no haber entregado mi vida a Dios en mi temprana edad. ¿Cómo me duele no haber servido a Dios desde mi juventud? Yo vine a servir a Dios ya en mis últimos años. Aleluya. Pero aún así Dios se agrada. Pero es más glorioso cuando desde nuestra juventud podemos servir a Dios, porque ahí está todas nuestras fuerzas, hermano. Aleluya. Todo nuestro empuje. Aleluya. Dios lo impulsa aún más, y Dios nos da de su amor para seguir adelante. Hermano, a mí me da un gozo hermoso cuando veo juventud en la iglesia. Juventud en las bancas, en las sillas, escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios con gozo, hermano. No hay nada más precioso que ver los jóvenes, aleluya, adorar a Dios. Dele un aplauso al Señor. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. El pecador o el creyente descarriado es como el hijo menor, hermano, que buscando los placeres del pecado desperdicia todo lo bueno que Dios le ha dado. Aleluya. Siempre le hará falta la verdad en la vida. Siempre le hará falta la bendición de Dios en su vida. Un joven rebelde, una joven rebelde, aleluya, anda siempre lista para las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque menospreciamos la voz de Dios, menospreciamos los consejos de Dios, y el diablo se aprovecha. Aleluya. Qué bueno, hermano, que aún hay padres hoy en día, hay madres hoy en día orando por sus hijos, con todo su corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No hay más felicidad, hermano, ver a un padre, una madre, ver a sus hijos en la casa de Dios. Aleluya. Hace que 2 semanas estuve en el valle otra vez, porque el esposo de mi hermana falleció. Ella tenía 79 años. Y en el funeral de él, el copastor estaba predicando y dijo: este hijo de Dios, hermano, que el Señor lo ha llevado, nos dejó un ejemplo tremendo a nosotros. Dijo: él y su esposa venían a la casa de Dios, y luego sus hijos venían también con ellos, y últimamente sus nietos venían a la casa de Dios. Oiga, qué bendición, hermano. El matrimonio con sus hijos y con sus nietos estaban todos, hermano, en la casa de Dios, sirviendo al Señor y trabajando, hermano, trabajando en la obra de Dios. Por eso, hermano, el pueblo de Dios se gozaba en ver el ejemplo de mi hermana y mi cuñado, cómo pudieron guiar a sus hijos a servir a Dios, y no solamente a sus hijos, a sus nietos también. Oiga, qué bendición. Amén. Hermano, no desmayes, sigue orando por tus hijos, síguelos poniendo en las manos benditas del Señor. Hay algo glorioso, hermano, en la oración. La oración tiene poder. La oración nunca, hermano, nunca, aleluya, nos defrauda. ¿Por qué? Porque la oración llega a la presencia bendita de Dios. El orar es vida en nuestro ser, hermano. Aleluya. No desmayes. El hijo menor no le importó la tristeza y el dolor que le estaba dando a su padre. Su interés era, hermano, disfrutar la vida.
Quería ver qué hay allá afuera. Y le dijo a su padre: no te amo a ti, amo tu dinero. No te quiero a ti, yo quiero tu dinero. Qué tremendo, hermano, cuando vienen palabras hirientes, aleluya, de hijos a los padres de esta manera. Es algo en verdad triste, porque los padres y las madres, hermano, están, aleluya, al atento de sus hijos, al cuidado de sus hijos. Y cuando llega este momento, hermano, en que los hijos están descontentos y quieren la libertad, hermano, por más consejos que les dan, ellos quieren salirse, ellos quieren irse. Aleluya. Cuando pasa algo así de un hijo, una hija rebelde, hermano, la vida se encarga de dar una buena lección a la persona, y Dios lo permite, porque es decisión que toman. No miden el peligro que hay allá afuera, hermano. Por más veces, ocasiones que los padres le dicen: no te salgas, no vayas, mira, te puede pasar esto. No miden el peligro. Todo lo que miran ellos es gozo, mucho gusto, dinero, bebidas, tantas cosas, hermano, que el mundo tiene y que ofrece, hermano. Aleluya. Los atrae. Las cosas hermano, del mundo atrae a la juventud. El pecado atrae a la juventud. Aún, hermano, cuando saben que está malo, si arriesgan. ¿Y cuántos jóvenes, hermano, se van de este mundo en sus años tempranos? Qué triste, hermano. Qué triste es ver que un joven que andaba fuera del camino de Dios encontró la muerte en tantas cosas que anda, tantos peligros, hermano, tantos accidentes. Aleluya. Oiga, es importante poner en las manos de Dios a nuestros hijos. Aleluya. Seguimos leyendo, hermano, el versículo 14 al 16. Bueno, ya lo leímos. Vamos a leer el versículo 17 en delante. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquel joven, hermano, cuando se le terminó todo su dinero, se le terminaron sus amistades. Porque cuando traes dinero, tienes muchos amigos. Cuando tienes mucho dinero y les haces saber, hermano, te sobran los amigos, porque todos quieren que les compren, que les paguen, que les ayuden. Pero se acaba el dinero, se acaban los amigos. Este joven tuvo esa experiencia tremenda. Ya no tenía, hermano, ni un 5 más en su bolsa, y ni un amigo, nadie, lo dejaron solo. Y dice en la Biblia que en esa ocasión llegó una hambruna tremenda a aquel lugar. No había trabajos. Y este joven, hermano, no sabía mucho de trabajos. Pienso yo que era uno de los consentidos del padre. Y tenía tanta hambre, hermano, que dijo: tengo que buscar un trabajo en lo que sea. Y lo único que encontró era de cuidar cerdos. Este hombre le dijo: es lo único que tengo, cerdos, y no te voy a pagar, pero te voy a dar el alimento para que comas. Y este joven, como tenía tanta hambre, hermano, aceptó cuidar cerdos. El hijo de un hombre rico, hermano, cuidando animales inmundos. Hasta allá lleva el diablo, hermano, a los jóvenes cuando se dejan engañar por el enemigo. En la ruina, los avergüenza, hermano. Es todo lo que hace el enemigo. No te platica, hermano, lo que viene después, sino te platica lo que vas a gozar primero. Pero a cambio de ¿qué? De tu vida. Este joven
Se acordó cuando veía a los animales comiendo aquellas algarrobas. Él deseaba comer de la misma comida de los cerdos. Pero se acordó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. Hizo una resolución, hermano, ahí donde se encontraba. Dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen que soy tu hijo. Pero dame de comer. Tengo mucha hambre. La Biblia dice, hermano, que aquel padre todos los días salía al camino a ver si volvía su hijo. Tenía una esperanza aquel padre de que tal vez su hijo un día regresara. Él quería verlo, hermano. Y este hijo, hermano, se llenó de valor y dice la Biblia, que volviendo en sí, recordó las bendiciones que había en el hogar de su padre. Porque hasta eso el enemigo entorpece la mente, te perturba la mente y te pone otras cosas negativas, hermano, horribles, que no te acuerdas de los buenos beneficios. Por eso dice la Biblia: y volviendo él en sí, recobrando, hermano, su memoria. Bendito Dios, lo que hace la oración de un padre. Yo no dudo que este padre oraba por su hijo todos los días, hermano, hasta que Dios, hermano, en su misericordia le compuso su mente y lo volvió en sí. Fue cuando dijo: sí, me levantaré y le pediré perdón a mi padre. Aleluya, bendito Dios. Los padres, hermano, que son creyentes, deben de comprender que Dios ama a sus hijos perdidos y desea la salvación tanto como ellos. La Biblia nos dice que Abraham fue un buen padre con Isaac. Él fue su hijo, hermano. Lo amaba tanto y era el único hijo que tenía con su esposa, legítimo, Isaac. Abraham, hermano, llegó el momento en que Dios le dijo a Abraham: yo quiero que me entregues tu hijo en sacrificio. La Biblia no dice que Abraham se enojó con Dios o repeló o le dijo: ¿por qué me lo estás pidiendo si me acabas de dar mi hijo? Tú me lo prometiste y ahora me lo quieres quitar. Hermano, a veces las cosas, los asuntos de Dios son sagrados, son hermosos, y a veces no hay que cuestionarlos. Dios demanda obediencia de sus hijos. A veces en nuestra mente o en nuestro corazón dijimos: esto no está bien. Pero acuérdese que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios estaba probando la fe y el amor de Abraham. Aleluya. Abraham fue un buen padre. Fue el esposo de Sara. Y dice la Biblia, hermano, que Sara honraba a Abraham. Sara honraba a Abraham y le llamaba Señor. Señor. Aleluya. Qué hermoso, hermano, cuando la esposa honra al hombre de la casa, a su esposo, y le dice: mi amor o cariño. Pero hoy en día nomás se oye: oye, gordo, ven para acá. En muchos hogares se oye así: oye tú, te estoy llamando. Pero qué hermoso es cuando honramos a nuestros esposos, hermanas. Así como el esposo honra a su esposa también. Esto es de Dios. El honrar, hermano. El tener en alta estima, aleluya, a tu compañero o a tu compañera. Sara honraba a Abraham. Aleluya. Hermano, hermana, es bueno aprender a hacerlo así. Si no lo ha hecho,
Este es un buen día para empezar. Aleluya. Puede empezar a honrar a su esposo. Aleluya. Esto es de Dios. Esto es palabra de Dios, hermano. Tanto que el esposo que honre a su esposa. Aleluya. Oí el testimonio de un siervo de Dios. Dijo que él y su esposa se tomaron de la mano y dijeron: yo quiero respetar tus decisiones y yo quiero ayudarte en lo que tú me digas que haga. Yo deseo obedecer. El uno al otro, hermano. Tanto el marido le dijo a la mujer como la mujer le dijo a su esposo. Amén. Y en cierta ocasión la esposa le dijo: mira, no me gusta que vengas y te laves las manos aquí en el zinc de la cocina, porque a veces te traes tus brazos, tus manos sudadas y con tierra y todo lodo, o vienes de jugar y luego vienes aquí a la cocina y te lavas en el zinc, y no me gusta eso. Dijo: allá en el baño, ve y lávate las manos. Y él le dijo: está bien, te lo prometo. Porque habían llegado a un acuerdo, hermano, de respetar sus decisiones del uno al otro. Y esta fue una de ellas. Y dijo: y en cierta ocasión, hermano, llegué a la casa y no estaba mi esposa en la cocina. Dijo: me fui derechito al zinc de la cocina a lavar mis manos. Y me las estaba lavando, dijo, cuando oí la voz de Dios que me dijo: ¿no vas a respetar lo que tu esposa te pidió? Dijo: Señor, ¿eres tú? Le pidió, dijo: perdóname, Señor. Y cerró la llave, hermano, y se fue al baño a lavar las manos. Aunque no estaba la esposa en ese rato, pero él se acordó de la promesa que le hizo a su esposa. Aleluya. Es una bendición darnos nuestro lugar, respetar en el matrimonio tanto el uno al otro. Aleluya. Y es bueno decir lo que no le gusta o lo que le gusta que hagan. También, hermano, es bueno, porque esto, hermano, hace perdurar y juntar más el amor el uno al otro. Aleluya. Y ahí llega la bendición gloriosa del Señor. Abraham fue un gran padre, hermano, pero la Biblia también habla de un mal padre, que fue el sacerdote Elí. La Biblia dice que Elí tenía 2 hijos y le estaban, hermano, ministrando en la casa de Dios. Pero, hermanos, estos hijos de Elí tenían un comportamiento horrible, hermano. Pecaban delante de Dios, aún en la misma casa del Señor, en el templo, hermano. Tenían, hermano, la casa de Dios en poco y el nombre de Dios lo tenían en poco. Y a Elí le dieron muchas quejas y un día fue y les dijo: ya, hijitos, no hagan esto, miren que no está bien. Hermano, Elí no supo corregir a sus hijos. Y Dios tuvo que actuar porque le dio oportunidad a Elí a que los corrigiera, hermano, a temprano tiempo. Y Elí no lo hizo, sino que los dejó que hicieran lo que ellos querían, hermano. En la casa de Dios tenían el nombre de Dios en poco. Llegó el tiempo en que los filisteos llegaron y atacaron al pueblo de Israel, hermano, y en el pleito murieron los hijos de Elí. Y no solamente eso, sino que se llevaron el arca que estaba en la casa de Dios. La noticia, hermano, fue a Elí. Le dijeron: vinieron el pueblo enemigo, los filisteos, y pelearon contra todo el pueblo y nos derrotaron y tus hijos murieron. Pero lo más horrible que te vengo a decir es que se llevaron el arca de Jehová, la que estaba en el templo. Hermano, el arca representaba la gloria de Dios. Hermano, hubo muerte, hubo destrucción, hermano, pero al mismo tiempo la gloria de Dios se fue de la casa de Dios por el comportamiento de estos hijos de Elí. Y no solamente eso, hermano. Cuando Elí recibió esa noticia, dice que estaba sentado en su silla y se fue para atrás y cayó de nuca, y como ya era un anciano y de mucho peso, murió ese mismo día.
Elí y sus hijos murieron, hermano, porque Dios así lo hizo. Ese fue el pago que recibieron por no, hermano, honrar a Dios como deberían de hacerlo, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hermano, la actitud del padre cuando recibe a su hijo. El versículo 20 al 24. Estamos leyendo en Lucas 15, versículos 20 al 24. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame. Sí, se llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Aleluya. Dice: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Aleluya. Cuando el padre vio a su hijo, hermano, que venía, era un joven, hermano, maltratado por la vida. Un joven demasiado flaco y con ropas harapientas. Ya no era el joven que salió con vestiduras reales, hermano, con todo bien arreglado, hermano. Ahora venía un hombre todo, hermano, arruinado. La vida le dio una lección dura, tremenda. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que cuando el padre lo vio y lo conoció, dice que corrió a abrazarlo, hermano. Aleluya. Corrió a abrazarlo. No lo reprochó. No le dijo: ¿dónde está el dinero que te di? No le dijo: ¿por qué no me hiciste caso, cabezón? No, hermano. Lo abrazó y lo besó y lo llevó al hogar. Y el hijo le dijo ahí delante del padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero tómame como uno de tus jornaleros. Dame trabajo, pero dame de comer. Tengo mucha hambre. El padre llamó a los criados y le dijo: saquen la mejor vestidura, pongan anillo en sus dedos, traigan calzado, vamos a hacer fiesta, vamos a matar el becerro gordo, vamos a hacer muchas fajitas este día. ¿Por qué? Porque mi hijo había muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y llegaron a regocijarse, hermano. Aleluya. Hubo fiesta en aquella casa. Pero el hijo mayor venía, hermano, del campo y oyó la música. Y le preguntó a uno de los trabajadores: ¿qué es ese ruido? Dijo: oh, hay fiesta en tu casa, porque tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo y hay fiesta en la casa. Hermano, aquel hijo se enceló tanto que dijo: yo no quiero participar en esa fiesta. Yo no quiero, no voy a entrar. Qué tremendo, hermano, cuando hay amargura en el corazón de la persona. Este joven debería de haberse alegrado porque su hermano regresó y su padre le dio la bienvenida. Era para que él también se alegrara porque su hermano había regresado al hogar, hermano. Pero dice la Biblia que él no quiso, aleluya, participar en el gozo de su padre. El hijo mayor representa a los que tienen una familia de religión
y guardan exteriormente los mandamientos, pero no los guardan en el corazón. Aleluya. El amor de Dios, la palabra de Dios se guarda en el corazón, hermano, porque es ahí donde viene la bendición para nosotros. La amargura, hermano, hay que desecharla en el nombre del Señor. Aleluya. Todos los malos pensamientos se tienen que ir y tiene que entrar, hermano, la voz de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Aleluya. A veces nos preguntamos, pero ¿en qué terminó el hijo amado, el hijo mayor, perdón? ¿En qué terminó? Jesús no terminó de hablar del hijo mayor. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje era de Jesús estaba exponiendo a un padre amoroso, al padre de los dos jóvenes. Aleluya, que tipificaba, hermano, el amor de nuestro Padre celestial. Jesús le dijo a las gentes: así es nuestro Padre que está en los cielos, lleno de amor y de misericordia, hermano. Aleluya. Lo que Jesús quiso enseñar con esta parábola es el amor de nuestro Padre glorioso. Aleluya. Que cuántas ocasiones nosotros, hermano, menospreciamos su palabra. En cuántas ocasiones renegamos, hermano, contra el Señor. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó, nos amó, nos perdonó. Aleluya. Y nos está guiando a mejores lugares, hermano. Dios es el perfecto ejemplo de un Padre amoroso, hermano. Aleluya. Él pasó por alto todas nuestras maldades. La misericordia que tuvo Dios con nosotros, hermano, nos dio vida, perdón y un lugar celestial nos tiene en el cielo para usted y para mí. Fíjese qué lindo es Dios. No solamente nos dio vida y nos da de su gracia y de su amor y de sus bendiciones, hermano, y suple todas nuestras necesidades, pero tiene un lugar especial, glorioso, en el cielo para usted y para mí. Gloria a Dios. Este es el Dios, aleluya, de amor que predicamos. Este es el Padre celestial que tenemos en los cielos. Aleluya. Y en este día, hermano, gracias a Dios por su gran amor y misericordia. Yo le voy a pedir que estemos de pie en estos momentos. Aleluya. Estemos de pie. Mientras nuestros hermanos entonan un coro de adoración a Dios, yo voy a invitar a todos los padres, hermanos. Este es un día especial. Todos mis hermanos que están aquí, hermanos, venga.